Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Amigos, no hay amigos, decía Coco Chanel, que también podría estar hablando de la política internacional actual, en la que el imperio en decadencia como Estados Unidos le enseña al resto del mundo cómo perder amigos y perder influencia en la gente. Stacy. Max, los europeos han dicho ya basta. Nuestro primer titular del día nos llega desde Francia. El gobernador del Banco de Francia asegura que el caso del BNP puede provocar un alejamiento del dólar. Según Christian Noyer, la investigación por parte de Estados Unidos sobre las actividades realizadas por BNP Paribas, que puede acabar en una multa de 10.000 millones de dólares, puede provocar que las empresas dejen de utilizar el dólar en sus transacciones internacionales. Sus declaraciones exactas fueron las siguientes. Podríamos decir que las empresas tendrían un interés máximo en efectuar el mayor número de transacciones posible en otras divisas, declaró ayer Noyer, que también es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en la cadena BFM. Las operaciones entre China y Europa se harían en euros o en renminbíes, pero no en dólares. Este asunto traerá consecuencias. Así es, los países de todo el mundo están abandonando el dólar y cada vez son más. De hecho, ya tenemos con nosotros al petrorrublo y también tenemos el acuerdo entre China y Rusia en materia de gas, que va a hacerse en otra divisa distinta al dólar, según tengo entendido. Y ahora Francia dice que las grandes empresas, como Total, la gran compañía energética francesa, ya no necesitarán operar ni comerciar en dólares. La gente quiere salir del dólar y de su privilegio extraordinario, como decía Charles de Gaulle. ¿Privilegio desorbitado? Eso, de su privilegio desorbitado, el privilegio que tiene Estados Unidos de emitir cheques solo con sus palabras y de que su cuenta bancaria nunca les obligue a cobrarlos. Pero ahora el resto del mundo les está diciendo, no queremos que sigan beneficiándose de ese privilegio extraorbitado. Resulta muy interesante echar la vista atrás a aquella época en concreto, a 1969, que fue cuando el ministro de Finanzas de Charles de Gaulle hizo esas declaraciones y que coincidió con la última vez en la que Estados Unidos fue a la quiebra. Si recuerdas, Estados Unidos abandonó la norma del oro porque ya no podía cumplir con sus obligaciones en el extranjero. El Reino Unido lo aceptó la bancarrota de Estados Unidos y la idea de que nunca le devolvieran su oro, pero Francia no. Francia envió un barco de guerra para recuperar su oro. Pues bien, ahora 40 años después está ocurriendo exactamente lo mismo. Estados Unidos vuelve a estar en quiebra, aunque ahora no haya nada más que papel. ¿Cómo es posible ir a la quiebra con dinero ficticio? Pregúntale a Bernie Madoff. En 1971 Estados Unidos abandonó la norma del oro como consecuencia del conflicto que había mantenido con Francia y cerró la ventana del oro, incumpliendo así sus obligaciones con el extranjero. Y ahora Estados Unidos se está viendo obligado a un nuevo incumplimiento porque el país ya no tiene credibilidad. Nadie se lo toma en serio. Nadie se toma en serio a Obama ni al Pentágono. No son más que unos cobardes que les encanta declarar guerras. Hace 1 o 2 años, Estados Unidos impuso sanciones a Standard Chartered, al HSBC y a otros bancos del Reino Unido, y hubo algunos que pensaron, qué raro eso de que Estados Unidos ataque a nuestros bancos cuando los suyos están haciendo lo mismo. Pero en general los británicos no hicieron nada porque son famosos por ser unos perrillos falderos. Compáralo con Francia. Ha bastado un solo ataque a sus bancos para que el país galo declare la guerra. Que Noyer hable de utilizar el renminbi y olvidarse del dólar es un ataque en toda regla. Claro que es un ataque en toda regla, como también lo son las sanciones. Cuando Estados Unidos impuso sanciones a Irán y Rusia, eso también fue un ataque en toda regla. Putin, con mucha diplomacia, ha preferido mantenerse al margen y dejar que Estados Unidos se vuele los sesos tomando las decisiones políticas más absurdas que uno podría imaginar. Pero Francia no está tan tranquila. De hecho, ya hay protestas encendidas en las calles y la gente está dispuesta a rebelarse contra lo que sea. Si le vendes algo a un francés y no le das todo el vuelto, se enfurece y te da una paliza de esas que marcan época. Antes hablaste de Total, cuyo director general aparece en el siguiente titular. El director general de Total reclama un mayor papel del euro a la hora de pagar el petróleo. El principal responsable de Total afirmó el pasado sábado que el euro debería desempeñar un papel más importante en el comercio internacional, aunque eso sería imposible sin el dólar. Christophe de Margerie hizo esas declaraciones como respuesta al reclamo por parte de los legisladores franceses de impulsar a nivel europeo el uso del euro en las transacciones internacionales tras la multa récord que le ha impuesto Estados Unidos al BNP. Así pues, tenemos a unos legisladores franceses que, en la Unión Europea, están tratando de sacar a los europeos del dólar. No olvidemos que cuando los franceses deciden hacer algo, lo hacen de verdad, como cuando obligaron a Google a eliminar todas las referencias de sus ciudadanos. Vivimos en una era de desglobalización. La globalización alcanzó su cenit hace unos años y ahora la situación se está balcanizando o desglobalizando.
Se abren muchas facciones, estallan conflictos armados y los países abandonan el dólar, porque se han dado cuenta de que el dólar es una divisa tóxica que representa la hegemonía de un imperio que no ofrece nada bueno y que a cambio subyuga y humilla a los demás. Y a nadie le interesa eso. Veamos el siguiente tuit de Convert Bond. Contagio del BNP, riesgo de litigio en los bancos de la eurozona. Las previsiones son de 104.000 millones de dólares frente a los 56.000 millones del año pasado, y sigue habiendo riesgo de subida. El tuit hace referencia a un informe elaborado por Credit Suisse que duplica el riesgo de litigio para los bancos europeos debido a lo ocurrido con el BNP, según deja entrever. De nuevo, resulta increíble que la estafa Ponzi que Estados Unidos ha creado e impulsado esté en quiebra. Una estafa Ponzi construida a partir de dinero ficticio que pueden emitir en las cantidades que quieran. Deberían volver los sans-culottes de la época de la Revolución Francesa. Francia está dispuesta a sacar del sombrero una rebelión, una insurrección. Es el momento de que Francia irrumpa en el escenario y encabece una insurrección contra el dólar. Además, su líder actual, Hollande, es patético. Sí. Tienen que deshacerse de él inmediatamente y poner a otro. No a Marine Le Pen, que es demasiado de derecha, sino a un hombre del pueblo. Quizá el jugador de fútbol ese que lideró la campaña Muevan su dinero. Eric Cantona. Eric Cantona. Eso, Eric Cantona. Él debería ser quien liderase Francia. El mundo está loco por el fútbol, así que conviertan a Eric Cantona en el líder de Francia y abandonen el dólar. Los franceses suelen gritar mucho, pero luego no consiguen nada. No es que les sirva de mucho. ¡Dios santo! Los bancos franceses fueron probablemente los principales beneficiarios del rescate de la Reserva Federal. Pero eso no pasa con Alemania. Cuando Alemania se enfada de verdad. No se ponen a gritar, se mantienen en silencio, pero cuando uno se quiere dar cuenta, han invadido su país. Te pegan un tiro en la nuca y te dicen: así es la vida. En fin, veamos el siguiente titular. La interpretación que hace un alemán del último escándalo de espionaje estadounidense. Ya sabes que en Alemania han encontrado a un agente doble alemán de 31 años que entregó una serie de documentos a Estados Unidos que pertenecían a una investigación parlamentaria sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional en Alemania. El agente doble le vendió los documentos a Estados Unidos por algo así como 25.000 euros. Pues bien, el presidente alemán, Joachim Gauck, declaró lo siguiente: si este presunto espionaje se confirma, va a haber que decirle basta a Estados Unidos. Uno de los usuarios habituales de Zero Hedge hace desde Alemania la siguiente interpretación de lo que cree que va a pasar. Ya evitamos los productos chinos por el empleo de tóxicos y su mala calidad en general. Pues bien, del mismo modo evitaremos también los productos estadounidenses porque Estados Unidos es el país más mentiroso de nuestra generación y ya nos hemos cansado de su espionaje, de sus robos, del oro de otros países y de que señalen con el dedo y se entrometan en los asuntos de los demás, lo que tampoco tiene precedentes, cuando ellos son los que tienen la mayor encima. Quiso decir Scheiße. Scheiße. La crisis de la eurozona está demostrando ser estupenda para Alemania porque tras la quiebra de países periféricos como Grecia e Irlanda, a las exportaciones alemanas les viene muy bien que el euro se mantenga en precios relativamente bajos. Y la federalización de la eurozona convertirá en su sede principal a Frankfurt, que será quien herede el privilegio del dólar. El euro se convertirá en la nueva divisa de reserva mundial y todo pasará por Frankfurt, que se convertirá en el nuevo Wall Street y la nueva City de Londres. Alemania tiene una gran base manufacturera. Sus programas de bienestar social son increíbles. La sanidad y las pensiones están gestionadas de forma brillante. El país está dirigido fantásticamente y tienen una cultura antiquísima. Nos encontramos a las puertas del Cuarto Reich. Démosle una oportunidad. Los dos primeros, en tiempos de Carlomagno, no funcionaron y el tercero fue un completo desastre. Pero el cuarto puede que funcione. Estados Unidos es un imperio, al igual que lo era el Reino Unido durante el periodo de desglobalización anterior a la Primera Guerra Mundial, y ahora, que es cuando más necesita a sus amigos, le está enseñando al mundo a perder amigos y perder influencia. Así que para mantener a Europa de su lado, un importantísimo bloque económico, puede enfadar a Francia todo lo que quieran, ya que a lo sumo les tirarían baguettes y croissants, pero luego los dejarían en paz. Mira, ocurre lo siguiente. El problema son
son los alemanes, ya que parece que se les está agotando la paciencia. Y cuando eso ocurre, la cosa se puede poner seria. Mira, todo el sistema se vino abajo con el escándalo de la prisión de Abu Ghraib, porque hasta ese momento Estados Unidos seguía manteniendo la supremacía moral. Pero cuando estalló el escándalo de la cárcel de Abu Ghraib y vimos a los estadounidenses degradando, torturando y humillando a otros seres humanos, unas imágenes que, por cierto, recordaban a las atrocidades que cometieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, la situación se revirtió y la gente se dio cuenta de que los estadounidenses son como los peores delincuentes de la Segunda Guerra Mundial y que eso de que son la mejor generación no es más que una farsa, que no son más que unos gorrones chupasangres. Así que Alemania se está planteando recuperar la gran Alemania. Tenemos la mejor ingeniería, tenemos historia, tenemos un gran sistema de beneficios sociales, tenemos producción, tenemos empleo, tenemos los salarios más altos. Así que la Alemania está lista para lucirse en el siglo XXI. La forma que ha tenido Estados Unidos de operar y ejecutar su imperio durante los últimos 40 años, desde los acuerdos de Bretton Woods, ha sido a través del dinero fiduciario de los bancos centrales. Veamos el siguiente tuit de Ian Fraser. Según Charles Woodward, los mercados están totalmente manipulados y los mayores manipuladores son los banqueros centrales. Charles Woodward hizo estas declaraciones en el encuentro de Camp Alphaville que organizó el Financial Times en Londres. Charles Woodward, que formó parte del Consejo de Dirección del Banco de Inglaterra, asegura que la flexibilización cuantitativa provoca que los bancos centrales manipulen los mercados. Pero además de eso, veamos qué más dijo ante la prensa financiera. Esta manipulación por parte de los bancos centrales nos conduce a otras manipulaciones, citando la presunta manipulación de precios en el Forex. Aquí tenemos otro ejemplo que demuestra que la gente está harta de que se le esté obligando a enemistarse, a perder amigos, a perder participantes en el mercado, a perder la fe y a perder la confianza. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nada. Todos los bancos centrales del mundo han sido cooptados por la Reserva Federal y ahora quieren que suceda lo mismo con el Banco Central Europeo. Pero seamos claros, el Banco Central Europeo es en realidad el antiguo Bundesbank, el Banco Central alemán. Así que es a ellos a quienes tienen que convencer para aplicar flexibilización cuantitativa. Pero lo que pasa es que le van a decir que no, y de hecho van a plantear apropiarse de su propia economía. Podrían proponerse crear el Cuarto Reich. Tiene las armas, la inteligencia, el liderazgo, algo que Estados Unidos y el Reino Unido no tienen. Y no solamente está Alemania, también están China, Rusia e Irán. Bienvenidos al siglo XXI. Stacy, tenemos que irnos. De acuerdo, ve a hacer amigos. No se pierdan la segunda.